Pensar demasiado no es simplemente pensar mucho. Es un mecanismo silencioso, una trampa sofisticada que la mente construye cuando no sabe cómo protegerse del dolor, la incertidumbre o el miedo a tomar decisiones. Y lo más curioso es que casi nunca comienza como un problema. Empieza como una virtud. Nos enseñan desde pequeños que pensar más es pensar mejor, que analizar es sinónimo de madurez, que dudar es signo de inteligencia. Y sí, en parte lo es. Pero hay un punto donde la mente, en su obsesión por entenderlo todo, comienza a rebelarse contra nosotros. Un momento exacto donde el análisis se convierte en prisión. Un instante donde ya no pensamos para comprender, sino para evitar sentir. Quizá lo hayas vivido. Una conversación que se repite en tu cabeza durante horas. Una decisión sencilla que se vuelve imposible porque contemplas todos los escenarios posibles. Un mensaje que lees 20 veces buscando lo que realmente quiso decir. Una relación que terminaste hace tiempo, pero sigues desarmando en tu mente como si fuera una ecuación sin resolver. Ese es el inicio del laberinto. Un laberinto donde cada pasillo parece una respuesta, pero cada respuesta abre 10 preguntas más. Y lo peor es que desde afuera parece que solo estás pensando. Nadie ve el peso real de cargar con una mente que no puede dejar de girar. En filosofía, Kierkegaard decía que la ansiedad surge cuando la libertad se vuelve infinita. Es decir, cuando tenemos tantas posibilidades, tantas opciones, tantas vidas posibles, que ninguna parece la correcta. En psicología cognitiva se llama rumiación, un proceso repetitivo donde la mente intenta resolver algo que no tiene solución inmediata, como si empujaras una roca cuesta arriba que vuelve a caer una y otra vez. Y cada vez que cae, te dices a ti mismo, quizá esta vez sí lo logre, pero nunca pasa. Pensar demasiado es una forma elegante de posponer la vida. Es una defensa emocional que intenta protegerte del dolor, pero termina desgastándote más que el dolor mismo. La mente no piensa sin parar porque eres débil, piensa sin parar porque está intentando salvarte. Solo que el método que usa no funciona. En esencia, la sobrecarga mental es una reacción humana normal, que se vuelve peligrosa cuando se convierte en hábito. Por eso este video existe y por eso estás aquí. Porque tal vez estás cansado de cargar con una mente que habla más de lo necesario, piensa más de lo que siente y recuerda más de lo que debería. La pregunta es, ¿estás pensando o estás evitándote? Este será el viaje de hoy. Vamos a entrar en la trampa del análisis excesivo, a mirar sus mecanismos, a entender sus raíces psicológicas y filosóficas, y al final, a encontrar una forma real, humana y práctica de salir. Sigue conmigo. Hay un punto en el que la mente deja de ser una herramienta y se convierte en un refugio lleno de ideas, hipótesis, escenarios posibles, teorías, miedos disfrazados de lógica y pensamientos que no se detienen aunque cierres los ojos. Todos, en algún momento, hemos usado el pensamiento como un escudo contra el dolor, contra la incertidumbre, contra la vulnerabilidad, porque pensar, aunque agote, da la ilusión de que tenemos el control, como si analizarlo todo nos protegiera de sentir lo que no sabemos manejar. Pero la verdad, y lo sabes porque ya lo viviste, es que cuando pensamos demasiado no estamos buscando respuestas, estamos buscando evitar la realidad. Pensar se vuelve entonces un mecanismo de defensa, una forma elegante de no enfrentar lo que duele, una manera sofisticada de aplazar decisiones, de atrasar cambios, de posponer conversaciones incómodas. Porque mientras estés analizando, no tienes que actuar, y mientras no actúas, nada cambia, pero tampoco nada te hiere. Es un círculo perfecto de autoengaño, un ciclo silencioso donde la mente gira y gira, como si pudiera salvarte del golpe emocional con suficiente teoría. La psicología cognitiva lo llama rumiación, dar vueltas compulsivas a los mismos pensamientos sin llegar nunca a una conclusión útil. El psicoanálisis lo entiende como un tipo de resistencia, una barrera interna para no tocar el punto exacto donde está la herida. Y la filosofía existencial lo ve como una forma de huida, la tendencia humana a buscar conceptos para no mirar el vacío. Cuando analizas en exceso, no estás buscando claridad, estás buscando escapar. Escapar de esa emoción que te incomoda, de esa pérdida que aún no aceptas, de ese miedo que no quieres nombrar, de esa decisión que sabes que tienes que tomar, pero que te da pánico hacer real. El pensamiento se vuelve un laberinto y tú quedas atrapado dentro, no porque no haya salida, sino porque en el fondo te aterra lo que vas a encontrar cuando cruces la puerta. Y aquí aparece la parte más dura. La mente no piensa porque quiere ayudarte. Piensa porque aprendió que
En algún momento de tu vida, sentir fue peligroso. Entonces analiza, anticipa, interpreta, disecciona, crea mil teorías, solo para que no vuelvas a sentir aquello que te rompió una vez. Es un mecanismo hermoso en su complejidad, pero cruel en su resultado. Te aleja de ti mismo, te desconecta de la vida, te convierte en un espectador de tus propios días, alguien que mira la vida desde lejos, sin animarse a vivirla, y sin darte cuenta, caes en la trampa más común del pensamiento excesivo, la parálisis. Lo piensas tanto que dejas de vivirlo, lo analizas tanto que se destruye la posibilidad de experimentarlo, lo reflexionas tanto que se apaga la emoción que alguna vez lo hizo importante, porque la mente es brillante para construir explicaciones, pero torpe para sostener emociones. Y por eso, cuando piensas demasiado, tu vida se congela. Tus decisiones se diluyen, tu fuerza interior se fragmenta. Tu tiempo se escapa entre los dedos mientras tú sigues elaborando teorías sobre cómo deberías vivir, en vez de vivir. Pensar demasiado es una forma de intentar controlar lo incontrolable, y aunque la mente cree que así te protege del dolor, en realidad te aleja de la vida. Cuando analizas cada palabra que dijiste, cada gesto que hiciste, cada posible interpretación, cada futuro posible, no estás viviendo, estás ensayando, ensayando para una obra que nunca se estrenará. La psicología cognitiva llama a esto hiperanticipación. Es la tendencia a imaginar todos los escenarios posibles, creyendo que así podrás reducir la incertidumbre. Pero la paradoja es evidente. Cuanto más intentas eliminar la incertidumbre, más aumenta. Y cuanto más intentas controlar el futuro, más te desconectas del presente. El exceso de pensamiento es una forma sofisticada de miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a no estar preparado, miedo a que la vida te sorprenda sin defensas. Por eso la mente se adelanta. Por eso construye castillos de posibilidades, la mayoría trágicas, algunas improbables, otras imposibles. Y lo hace porque confundimos analizar con comprender. Confundimos pensar mucho con pensar mejor. Confundimos prepararnos con evitar vivir. La filosofía existencial ya lo advertía. Vivimos más en la ansiedad del ¿qué pasará? Que en la experiencia del ¿qué está pasando? Heidegger decía que el ser humano está arrojado al mundo sin manual de instrucciones y que la ansiedad surge cuando intentamos compensar esa falta de control. El pensamiento excesivo es, en el fondo, un intento desesperado de crear manuales para una vida que no los tiene. Y es aquí donde aparece la dimensión más dolorosa del autosabotaje mental. El exceso de análisis no solo bloquea la acción, también bloquea la emoción. Cuando analizas, dejas de sentir. Cuando te obsesionas con entender, dejas de experimentar. Cuando buscas explicaciones, pierdes la conexión con lo que realmente te pasa. Muchos creen que pensar demasiado es un signo de inteligencia, pero la evidencia muestra lo contrario. El exceso de pensamiento está más asociado a la ansiedad, al miedo, al perfeccionismo y a la necesidad de control que a la sabiduría. De hecho, varios estudios en psicología muestran que cuanto más analizas un problema emocional, más grande parece. La mente amplifica todo lo que toca, y lo que era una pequeña preocupación se convierte en un universo entero de posibilidades catastróficas. Pensar demasiado es como encender todas las luces de una habitación para encontrar una sola sombra. Terminas quedándote ciego por el brillo, y la sombra sigue allí. En el fondo, el pensamiento obsesivo es un intento de evitar sentir la incertidumbre natural de estar vivo, porque sentir incertidumbre es incómodo, y sentir vulnerabilidad es aterrador. Pero la vida no se resuelve con anticipación, se resuelve con presencia, con decisiones, con movimiento. Pensar demasiado no te prepara, te paraliza, te agota, te hace sentir que vives en un laberinto mental del que no sabes cómo salir. Y ese laberinto no necesita más explicaciones, necesita una salida. Pensar demasiado no solo cansa, también distorsiona. Lo que empieza como una búsqueda legítima de entender, de entenderte, de entender a otros, de entender la vida, puede convertirse, sin que lo notes, en una forma de autodestrucción sutil. Porque el pensamiento, cuando se desconecta del cuerpo y de la emoción, se vuelve un arma de doble filo. Y una de las más peligrosas. La mente sobreanalítica no observa, disecciona, no contempla, compara, no siente, calcula. Y esa necesidad de encontrar una explicación lógica para todo se convierte, poco a poco, en una forma de escaparse de uno mismo. Porque mientras analizas, no actúas. Mientras analizas, no decides. Mientras analizas, no sientes.
El psicoanálisis lo considera un mecanismo de defensa, un intento del ego por mantener todo bajo control. Si lo entiendes, no te duele. Si lo analizas, no te afecta. Si lo puedes convertir en un mapa mental, entonces no tienes que arriesgarte a tocar la emoción real. Pero la paradoja es esta. Mientras más analizas, menos control tienes, porque la mente se satura, se confunde, empieza a inventar explicaciones inexistentes, y de pronto estás atrapado en un laberinto que tú mismo construiste. La psicología cognitiva lo llama sobreprocesamiento. La ansiedad lo llama seguridad falsa. La filosofía existencial lo llama huida. Y es una huida hacia adentro. Una huida elegante, intelectual, racional, que parece superior, pero que al final es equivalente a cualquier otra forma de evitación. Mientras analizas lo que ocurrió, pierdes la oportunidad de sentir lo que está ocurriendo. Mientras construyes teorías sobre el comportamiento de otros, ignoras tus propias heridas abiertas. Mientras intentas descifrar el mundo, olvidas que tu vida necesita decisiones, no hipótesis. Pensar demasiado también puede ser una forma silenciosa de autocrítica constante. La mente que no para de dar vueltas suele ser la mente que no se deja descansar, que no se perdona, que exige respuestas perfectas a preguntas que ni siquiera tienen solución. Y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a desgastarte emocionalmente. Tu energía se drena, tu claridad se nubla y tu autoestima se debilita, como si el peso de todas esas ideas empezara a caerte encima. A veces, pensar demasiado es solo una expresión del miedo a equivocarte, del miedo a perder, del miedo al dolor, del miedo a tomar una decisión que cambie tu vida para siempre. Y sería importante preguntarte, con honestidad profunda, si realmente estás analizando o si estás intentando evitar sentir, si estás intentando evitar actuar, si estás intentando evitar vivir, porque llega un momento en el que tanto pensamiento deja de protegerte y empieza a lastimarte. Al final, la rumiación no es solo un hábito mental, es una prisión psicológica hecha de pensamientos que regresan una y otra vez, no para ofrecernos respuestas, sino para recordarnos nuestros miedos. Y lo más triste es que muchas veces confundimos ese ruido con claridad, cuando en realidad es solo la ansiedad hablándonos con una voz disfrazada de lógica. Durante todo este proceso, hemos visto que pensar profundamente no es el problema. El problema aparece cuando el pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en un tirano, cuando ya no pensamos para comprender, sino para calmarnos, y aún así no lo logramos. La mente humana tiene la capacidad extraordinaria de crear mundos, pero también tiene el poder devastador de crear cárceles internas. Y en esa tensión vivimos, entre el impulso de entenderlo todo y la necesidad de soltar aquello que no se puede controlar. Quizá la salida no esté en forzarnos a no pensar, sino en aprender a pensar de forma distinta. Aprender a elegir qué pensamientos merecen nuestra energía y cuáles solo desgastan nuestra vida interior. Aprender a distinguir entre un análisis que nos ayuda a crecer y un análisis que nos mantiene estancados. Aprender a darle a la mente lo que ella nunca quiere. Silencio. A veces, el acto más valiente no es seguir buscando respuestas, sino permitirnos un momento de descanso mental, una pausa, un respiro, un espacio donde no haya que resolver nada, reparar nada, anticipar nada, un espacio donde simplemente podamos existir sin presión. Y tal vez, solo tal vez, ese silencio que tanto evitamos sea exactamente lo que necesitamos para ver con claridad lo que el ruido nunca nos dejó entender. Porque al final no eres tus pensamientos, tampoco eres el caos que generan. Eres quien escucha, eres quien puede detenerse, eres quien puede elegir. Y desde esa elección comienza la libertad. Ahora dime, ¿qué es lo que más te cuesta soltar cuando tu mente empieza a dar vueltas sin parar? Te leo en los comentarios. Tu reflexión puede ayudar a alguien más que esté atrapado en su propio ruido.